Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a su programa Desde los Libros. En esta ocasión me acompaña una de mis mejores amigas, Edna Valladolid. Edna, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a hablar de un libro que suena un poco brusco a lo mejor, cuando lo vieron allá en la publicación. Es Satán, una autobiografía, pero ahorita les vamos a explicar qué es Satán antes de que piensen que vamos a empezar a hablar de ritos satánicos y todo eso, no. Antes que nada quisiera agradecerle a Maru por prestarnos este espacio y a ti, Edna, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Elías, por invitarme, por ser parte de este proyecto de comentar un poco del libro Satán, que trae mucho aprendizaje. No se paniquen. Sí. El tema es brusco, como lo dices. Fíjate que es uno de los libros que más he disfrutado y que llegó a mí por casualidad. Bueno, por casualidad sí y por casualidad no. Primero porque cuando te conocí fue uno de los libros que me recomendaste y años después, por casualidad lo encontré y bueno, ahora nos reúno de nuevo para platicar sobre ese libro y para platicar sobre un tema que nos apasiona a ambos. Creo que nos gusta mucho ese tema y lo disfrutamos cada vez que lo comentamos. Satán es un libro que yo siempre recomiendo. Gente que conozco siempre lo recomiendo. Satán es señor libro para mí. Habla de las oscuridades que tenemos en nuestro interior. Satán, al principio lo podemos escuchar como muy fuerte porque lo conocemos con una trascendencia del diablo, de Lucifer, pero en realidad es el adversario, el oponente que tenemos todos dentro. Esa parte oscura que de alguna manera siempre nos está debilitando con la vocecita que siempre nos hace creer si estamos en lo correcto o en lo incorrecto, el que nos llena de miedos, el que nos llena de dudas, el que nos genera inseguridad, el que nos da ese ruido que es implacable, que siempre está sonando y sonando y sonando y sonando y de alguna manera nos hace generar esa sensación de alteración en nuestro ser, de miedo. Eso es el talón de Aquiles o de donde se alimenta Satán. Este libro habla de nuestro adversario que todos tenemos adentro, de cómo se alimenta ese adversario y las herramientas para poder atacar a ese adversario. Además que, como tú dices, bueno, podremos hablar de que nuestras tradiciones, somos un país que tiene una religión católica y nos ha enseñado eso, el tema del diablo y del infierno y la división entre el paraíso y el infierno y toda esa sarta de historias, ¿no? Que vienen plasmadas dentro de un libro religioso, la Biblia, en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no se hablaba de eso. Y entonces, en el Antiguo Testamento precisamente viene tipificado el Satán, como le llamaban. Ajá. Y justamente en hebreo es cuando la traducción dice el adversario. Así es. Y entonces esta autobiografía que nos cuenta su autor, que es Yehuda Berg, él nos hace saber de una forma que nosotros podemos entender en determinado momento. Quizá no lo vemos de esta manera y tú ahorita nos vas a decir esa parte del conocimiento, pero esta manera de verlo, de que nosotros mismos en la vida somos los que nos ponemos los topes y que muchas veces no podemos caminar o que nos negamos a caminar respecto a nuestra vida. Y entonces el autor te dice, exactamente te lo hace ver como existe en ti tu alma, por así decirlo, y existe dentro de ti un adversario que te va a estar diciendo siempre no vayas por allá, ten miedo a esto, cuidado con acá, cuidado con esto, aférrate a esto. Y entonces eso es lo que nos hace en determinado momento como tropezar en la vida y como en muchas ocasiones estar en temas de depresión, ira, celos, preocupación, miedo y hasta muchas veces esa parte de estar aquí solamente por estar. Así es, sí, nosotros por la parte occidental, nuestra religión católica, que es la que más se manifiesta o la que más tiene movimiento, pues somos creados con una mentalidad de miedo, con una mentalidad de castigo, con una mentalidad de culpa. De competencia también. De competencia.
Entonces no nos permite abrirnos a otro tipo de conocimientos. Satán, el libro nos invita a conocer esa parte de nuestro adversario interno. ¿A qué me refiero con eso? De que a veces actuamos a través de la culpa que nos limita a sentirnos un poco más libres, a través del miedo, que es de donde se alimenta nuestro adversario. Yo lo miro así, te tienes que subir al ring, y al momento de estar en el ring, tú tienes a tu contrincante, a tu adversario, ese es tu Satán, tu obscuridad que tienes interna. Entonces tienes que mirar sus movimientos, o sea, tienes que fijarte cómo va a atacar. Tienes que checar, tienes que mirar, tienes que fijar sus pasos, pero también tienes que mirar tu centro, tu equilibrio, tu capacidad de responder, de reaccionar. Él va a aventar un tiro y tú vas a saber cómo vas a recibirlo. ¿Cómo avienta el tiro Satán interno? Nuestro Satán interno, nuestra oscuridad, es esa sensación cuando tienes el miedo, el que te genera inseguridad, el que te genera el celo, la avaricia, o sea, todas esas sensaciones que son muy comunes en nosotros, pero que no las sabemos como identificar qué sí es de nosotros y qué es de nuestra parte oscura. Para poder adentrar realmente a Satán, hay que definir, como lo maneja el libro, qué es oscuridad y qué es luz. La oscuridad la manejamos como ignorancia. Cuando no tienes conocimiento, te das unos topes, pero fuertísimos. ¿Por qué? Porque tomas decisiones no tan acertadas, te vas por caminos que no son como los más adecuados, porque tienes resultados donde te sientes mal. Eso es lo que pasa cuando tú no tienes conocimiento, cuando eres ignorante de ciertas cosas, topas con gente que haces malas decisiones en tu vida. Cuando tienes el conocimiento, tienes de dónde basarte. Regresamos a la parte donde lo que comentábamos ahorita antes de entrar a cabina. Un cuarto oscuro, ¿cómo lo alimentas de luz? ¿Cómo lo generas con luz? ¿Cómo lo haces, Elías? O sea, ¿cómo este cuarto ahorita que tiene luz, cómo lo generas? Abres la ventana, le pones luz y así está. La luz es el conocimiento, siempre está ahí, siempre va a estar ahí. Uno lo cierra, ¿cómo? Pues cerrando la puerta, cerrando las cortinas y tienes oscuridad. Entonces, si entramos aquí y este cuarto es oscuro, pues nos vamos a golpear con la puerta, con el mueble, con la lámpara. De alguna manera no tenemos ese conocimiento. A eso llega Satán. Si tú tienes conocimiento, tienes luz, la oscuridad no puede entrar a la luz. Exacto. O sea, tú no puedes hacer un cuarto, el sol se tiene que cubrir de la luna para generar la oscuridad. Tienes que vendarte los ojos para no tener conocimiento. Entonces, cuando tienes luz, cuando tienes conocimiento, sabes cómo contraatacar, sabes cómo responder, sabes cómo aventarte a la vida. Cuando no tienes ese conocimiento, pues te van a llegar golpes y no vas a saber cómo justificarlos más que como estamos educados. Culpa, te lo ganaste, tenle miedo, sometimiento, o sea, de alguna manera no tienes las herramientas. Y Satán lo que hace es eso, darte las herramientas. Y dice, ¿cómo puede ser posible que yo te esté dando mi autobiografía? ¿Cómo te estoy diciendo? ¿Cómo me puedes, cómo puedes debilitarme? Ese es uno de los puntos que más me llama la atención en este libro. Es una autobiografía que la cuenta el autor, pero se supone que tú estás platicando con ese yo interno que tú tienes, con ese Satán que tú tienes. Y ese Satán que tú tienes está diciendo cómo él mismo se creó y todas las pruebas que te va a estar poniendo en el camino para poder impedir que tú puedas llegar a trascender a algo más supremo. Y antes de seguir en ese tema, me gustaría que me dieras tu opinión respecto a algo. El ser humano está constituido por materia, nosotros siempre somos materia, y por allá, dicen varios autores, el tema del alma, ¿no? Y dejando un tema de si existe el alma metafísicamente o no, en el tema emocional. El ser humano también está cargado de emociones. Y es cierto que en determinado momento nosotros aprendemos a qué nos hace ser felices, ser dichosos, y qué no nos hace ser felices y qué nos hace ser dichosos. Y este libro te dice que para que tú puedas experimentar el saber qué es la dicha, tienes que saber qué no es la dicha. Y entonces, precisamente, ese tema es uno de los que más me llama la atención. ¿Por qué? Porque dejando un tema del alma, porque podemos platicar un tema del alma, pero hablando acerca de los sentimientos del ser humano, me llama mucho la atención en qué momento aprendemos
¿En qué momento aprendemos a saber qué es la felicidad y cómo no nos sentimos felices? Ajá. ¿Por qué? Porque cuando tú lees este libro te das cuenta que incluso lo que te habían dicho que era felicidad ni siquiera está cerca de serlo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí te habla de desapegos, te habla de que nada te pertenece, que tú estás aquí para transitar solamente y que no se vale el tema del egoísmo, ¿no? Pero bueno, me gustaría conocer tu opinión respecto a esto. Es la introducción del libro de Satán, cuando te dice, en el principio todos teníamos de todo, o sea, teníamos de todo, probábamos de la satisfacción, de la felicidad, del goce, de las sensaciones que comúnmente se conocen que son buenas. Pero ¿cómo las valoras? O sea, ¿cómo sabes que realmente están ahí si no sabes la ausencia de ellas? ¿Qué pasa? No las quitan. Nos quitan esa satisfacción y tenemos que ganárnoslas para saber el valor de las cosas. Y así es. Cuando tienes un juguete, en el caso de los niños, hasta que ya no lo tienen es cuando realmente le lloran al juguete. ¡Ay, mi juguetito! O cuando tienes algo que aprecias, pero no le sabes realmente dar el valor de las cosas. ¿Qué pasa ahí? En el punto, como lo maneja el libro Satán y el autor Yehuda Berg, al principio tenemos todo, la felicidad, la satisfacción y las emociones que nos hacen generar una alegría interna. Cuando nos las quitan, tenemos que ganarnos el reino de esas emociones, de esos sentimientos. El ser por inicio, por principio, somos seres que damos amor, somos seres de luz, somos seres de generosidad, somos seres que tenemos buenas intenciones con el prójimo. Pero cuando nos llenamos de ese Satán, de esa vocecita interna donde te hace dudar del tal vez estás dando de más, tal vez no es lo correcto, siéntete inseguro, siéntete mal, esa vocecita interna que todos tenemos es nuestro Satán interno. Eso es lo que nos genera ese nerviosismo interno, ese dolorcito de estómago donde sabes que las cosas no están yendo de la mejor manera. ¿A qué punto llegamos con la parte de los sentimientos y de las emociones? Cuando las sabemos identificar, cuando sabemos ponerle nombre a nuestras emociones, sabemos que están ahí presentes. Cuando tenemos la ausencia de la felicidad, la ausencia de la alegría, cuando conocemos la depresión, cuando conocemos la agonía, viene la contrarrespuesta de valorar las cosas. Es el punto donde es el principio y la introducción del libro, el hacer el énfasis de saber valorar. Sí, es una de las partes que más me gustó, me llamó la atención, porque precisamente aquí el autor te logra quitar de la cabeza ese sentimiento de dónde proviene el hecho de que tú puedas valorar las cosas, de la ausencia de las mismas, pero ¿quién te enseñó esa ausencia? Uh-huh. Y entonces, es tan puntual el tema de saber en determinado momento que y es algo muy curioso. Aún los mejores científicos no han logrado descifrar el origen de las cosas. Ajá. Y aún te pones en la postura de los otros científicos y dices, bueno, pues la religión tampoco lo ha podido describir. Y entonces queda interno dentro del ser humano, y es por eso que se han creado muchas religiones y ha habido muchas sectas y todo eso. Movimientos, sí, porque claro. Está implícito, siento yo, dentro del ser humano el hecho del alma o en creer en algo. Creo que el ser humano, si no tiene la capacidad de creer en algo, no estaría transitando en este mundo, o creo que estaríamos siendo todavía animales, ¿no? Podemos creer a lo mejor en una religión, o podemos creer, como te invita ese libro, en ti mismo, y en saber cuáles son tus límites y en qué momento puedes, como tú dices, manejar tus emociones de la manera en que te lleven a lo que realmente quieres. Uh-huh. No solamente a lo que puede ser un estímulo momentáneo. Así es. En el libro lo maneja Satán, dice, mi mejor herramienta para hacerte dudar es que yo no existo. Y eso es muy común, había un Exacto. autor que lo decía. Negar que existo es mi mejor manera de cómo yo me alimento, hacerte creer que no existo. Y ahí es donde viene la parte medular, que bueno, ahorita la vamos a comentar para entrar en materia. Ok, perfecto. Pues nuestro querido equipo de producción nos manda un corte. Regresamos, queridos amigos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales,
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM Texcoco 2016. Corre, camina o trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre. En Body Factory Texcoco. A las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Queridos amigos, seguimos platicando del libro de Satán, una autobiografía, y con Edna Valladolid. Edna, nos fuimos platicando acerca del tema de este adversario que siempre nos está, es como esa vocecita que siempre nos está diciendo que no hagas esto, no hagas el otro, y que al final de cuentas, como tú decías, es una batalla. Sí, es una vocecita, perdón, que nos pone el pie a cada rato, una y otra vez, que posiblemente lo dejamos pasar de largo, pero ahí está ahí, siempre nos está tratando de generar la duda, de sembrar la inseguridad. Satán nos dice, yo soy esa gorda comelona que siempre se está alimentando de tus miedos, de tus inseguridades. Gozo, como gozo verte tirado en la cama lleno de cáncer, lleno de depresión, de inseguridad. O sea, celebra él cómo te ve tirado, postrado en una cama de tus inseguridades, de tus miedos. O sea, de verdad es algo que puede parecer como muy, muy por encima, pero es algo que se puede desmenuzar. Y que además se oculta muy bien, ¿no? Porque incluso muchas veces tú crees que estás tomando la decisión diciendo, bueno, es que está lloviendo, no va a salir a correr, no va a salir, hoy no me muevo, no va a pasar nada, mañana lo hago. Ajá. Y entonces tú crees que al final de cuentas la decisión la estás tomando tú. Ajá. Cuando te habías puesto como meta en determinado momento, no sé, salir a correr todos los días. Ajá, aunque estuviera lloviendo. Sí, claro, es un libro que te envuelve porque te va describiendo cómo en muchas situaciones de nuestra vida se nos presenta. Justo cuando te propones hacer el objetivo de la semana, correr diario, y de repente, no, hoy no salgas, hoy date un tiempo más, quédate 5 minutos más descansando. O sea, contra él es contra quien tienes que estar trabajando, contra ese adversario de la apatía, con el adversario de hoy aplazo mis cosas para después. Hay una parte que lo platicábamos ahorita en el corte que se lo comentaba Elías, que es una manera como se bufa Satán de nosotros, cómo nos hace sentir, y cómo por dentro esa vocecita
nos hace creer que realmente somos nosotros los que estamos creando ese pensamiento. Es cuando le cedemos el poder a nuestro Satán. Dice Satán, así que permíteme que te deje claro algo. Cada vez que me proteges, cada vez que me escuchas, cada vez que niegas que existo, yo te quito más poder. La gratificación es mi aperitivo, la indulgencia es mi entrada, la vanidad es mi postre, la negación es mi fuerza vital. Te cocciono para que me alimentes todo el tiempo. Tú me permites sentir placer cada día de la semana, me gratificas a cada hora, me consientes a cada minuto y tu cinismo es el mayor culpable. Es una manera, sí, es una manera, como dices, ¿cómo puede existir tanta benevolencia en una persona? No, en realidad Satán nos está diciendo cómo puedes darle el permitir. Exactamente. Lo maneja en otro ejemplo. Es cuando tú te vas de tu casa y le cedes el poder a alguien extraño a tu casa, al vecino que entra a tu casa. Te hacen una fiesta, entran a tu cuarto, a tu recámara, a tu intimidad y hacen todo un desastre en tu casa. Llegas a tu casa y hicieron una fiesta y dices, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? O sea, ¿quién les dio permiso que hicieran todo esto y que tocaran cosas que son mías? Eso hace Satán en nosotros. Le permitimos que entre, que le cedamos el control a él de nuestra persona. Y ese permiso viene provocado por lo mismo que tú decías, la ignorancia de no saber que en determinado momento está ahí. ¿Y por qué es ignorancia? Porque la verdad es que en determinado momento nadie te dice que es una batalla contigo mismo, porque Satán está dentro de ti y tú vas a que tienes que participar en la batalla. Sí, es una ignorancia, claro que es una ignorancia como lo dice Satán, pero también es un papel de víctima. Nos encanta hacernos las víctimas, nos encanta conmiserarnos de nosotros mismos. Pobre de mí, mi vida, mis papás, la situación, todos los demás son culpables y nosotros somos las víctimas, pero no nos hacemos responsables. No tenemos la capacidad o no queremos tener la voluntad de hacernos responsables de los actos que nosotros hemos decidido, de lo que nosotros hemos querido disfrutar. Lo dice Satán, por el placer momentáneo y no esperar el placer de largo tiempo, porque todo lo que se trabaja, todo lo que tiene un constante trabajo, tiene un mérito, claro, a largo plazo, pero nosotros queremos satisfacción al momento. Luego queremos la gratificación, queremos el triunfo, queremos luego que se nos alabe. Y ahí es donde entra el ego, un tema, complicadísimo, porque mucha gente tiene prácticamente puntos de vista muy diferentes el tema del ego. Exactamente. El ego y el egoísmo. El egocentrismo, exactamente. Ego, egocentrismo y egoísmo, que son cosas completamente distintas, aunque su matriz es el ego. Sí, entonces dicen, ¿y entonces quién es? ¿Soy yo? ¿O es el ego? ¿O quién? O sea, no, somos todos en un conjunto. Somos todos somos luz y oscuridad. Tenemos esa dualidad. Satán nos dice eso, reconoce tu oscuridad, reconoce que hay esa oscuridad interna tuya, donde a veces le cedes el poder, donde actúas a través del odio, del coraje, del resentimiento, y por eso se generan las guerras, por eso se generan las rivalidades entre la gente, entre las amistades, entre los amigos, entre la propia familia. Exacto. En la competencia. Entonces, si nosotros reconocemos que hay una parte de nosotros de oscuridad, si nosotros reconocemos que una parte de nosotros también puede caer en la seducción de actuar en daño al otro, te haces responsable de ese acto. Pero cuando dices, no, yo soy incapaz de desearle el mal, no, claro, caes por impulso. Sí, porque claro. El ego te motiva, tu Satán interno, nuestro Satán interno, es la vocecita esa que te hace sucumbir y decir, sí, deséale, vete por ahí, pídele, exígele. Se lo merecía. Y dices, no, yo no soy capaz. Satán nos dice, no hay bueno, no hay malo, solo es. Fíjate que una de las partes que más me llama la atención, de las que quizá estoy más de acuerdo con este libro, es la parte en la que te dice, tú ni siquiera eres producto de Dios, eres Dios mismo, en el sentido de que Dios es una universalidad. No te lo maneja como un tema religioso ni nada de eso, el autor te lo maneja como un tema de universidad. Desde que se creó el universo, desde que Dios creó el universo, todo el tema de que se ha expandido y todo eso, todo es parte de lo mismo que es Dios.
¿ah? Y el tema, como dices, de la luz es parte de Dios. Y entonces el tema de el mundo es parte de Dios, de la creación, la naturaleza, la evolución del hombre, el hombre mismo. Tú como persona eres una parte de Dios, una parte quizá muy pequeña de Dios, pero eres parte de Dios. Y entonces cuando te dicen esto, caes en el entendido de, bueno, es cierto, pues eso, si yo soy parte de Dios, entonces yo tengo que actuar como Él. Y ahora te dice el autor, Dios no es una persona que castiga, que te pone pruebas, esa parte quería llegar. que está detrás de ti, que te está vigilando, que te perdona. No, Dios es solamente una energía. Dices como si fuera luz. Exactamente, está ahí. El ejemplo que te pones es como si fuera la luz eléctrica. Ahí está. Ahí está. Si te quieres conectar, en ese momento tú decides conectar. Vas a tomar de esa luz. Exacto. Pero no quiere decir que tú eres un ser que no tiene luz. Tú tienes una luz propia que también proviene de ahí. Que quieres conectarte más luz o intensidad, ahí tienes todo para conectarte. Y entonces Satán juega el papel de no te acerques por allá porque hay demasiada luz, ¿no? Mejor estamos bien acá. De este lado, el adversario, sí, es que Satán se alimenta de eso, Satán se alimenta de la oscuridad, tú le das el poder a la oscuridad. ¿Cómo generas oscuridad? Lo que decíamos del cuarto oscuro. ¿Cómo generas la luz? Te quitas la venda de los ojos y tienes luz en tu interior. Te sigues tapando y tienes oscuridad. La bombilla siempre está ahí, la luz eléctrica siempre está ahí, el conocimiento siempre va a estar ahí. El chiste es que tú quieras conectarte, que tú quieras tener conocimiento, que quieras ser parte de eso. Eres parte desde el principio, pero que quieres ser digamos que desde un principio de conocimiento, de conciencia clara. Como entender, ¿no? Como entender que eres parte de eso. Del entendimiento. Llegar a entender que eres parte de eso y que al final de cuentas, pues es algo que te pertenece por el simple hecho de estar aquí. Y otra parte de la que te lleva este libro, yo sé que no es un tema religioso y que tú me dijiste, no quiero tocar tanto el tema religioso, nos lleva para allá un poquito. Sí. Y sobre todo la parte que te contaba, que el autor la maneja como una fábula, el tema religioso. Y la fábula a grandes rasgos es que van dos frailes, sacerdotes, uno joven y uno viejo, van caminando a la par. Y del otro lado de un río se encuentra una chica muy bella y que le está pidiendo auxilio. Entonces, en cuanto se da cuenta, el sacerdote más joven se avienta hacia el río, atraviesa el río, va y ayuda a la joven. Después regresa con su compañero y empiezan a caminar. Cuando se avienta el sacerdote joven, el sacerdote viejo le dice, oye, ¿por qué haces eso? No deberías de hacerlo, nuestra religión no lo permite. ¿no? Y ya después cuando acude, ayuda a la joven y ya después dejan a la joven y ellos parten, después de unos minutos el sacerdote viejo le dice al joven, oye, ¿por qué la cargaste? No debiste haberla cargado. Nuestra religión no lo permitía, nuestros votos no lo permitían. Y entonces le dice, el problema no es que yo la he cargado, el problema es que tú la sigues cargando. Siendo que ya y entonces atrás. Exacto, y yo ya la dejé atrás hace mucho tiempo. Y entonces creo que ese es el punto respecto a mucho del tema religioso. No vamos a entrar en el tema religioso como tal, pero sí me llama mucho la atención. Cuando leí me llamó mucho la atención porque precisamente creo que muchas religiones, también hablando de muchas sectas, muchos movimientos también, tema político y todo eso, nos hemos olvidado de esa parte. ¿Cuáles son los objetivos primarios? ¿Cuál es el verdadero objetivo? Ahorita platicamos fuera del aire y decíamos, bueno, es que el objetivo de la religión es que tenerle sometido, ¿no? Yo le dije, completamente de acuerdo. En la historia hemos visto que es un tema de sometimiento, ¿no? Sí. Pero ¿cuál debería de ser el objetivo de la religión? Tú me dabas tu punto de vista, y yo te daba un punto de vista y decía, bueno, yo creo que el tema de la religión es acercarte a esa fuente de luz que está ahí. Sí, esa fuente de luz llamada Dios, universo, energía, cada quien tiene... Como se llame, ¿no? Incluso el mismo libro te invita, no es un libro que te habla acerca de una religión específica, te dice, tú puedes creer en Dios, en Jesús, en Mahoma, en Buda, en cualquier, en el que tú quieras creer. Al final de cuentas es lo mismo, incluso el mismo libro te dice, al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Y entonces, creo que al final de cuentas, sobre todo en esos tiempos, en nuestro país lo estamos viviendo mucho, en el tema de que nos olvidamos de esto. ¿Cuál es nuestro principal? Si nosotros creamos una asociación, ¿cuál va a ser nuestro principal objetivo? Sí, ¿cuál si es nosotros el objetivo final? Creamos una religión, ¿cuál va a ser el principal objetivo? Por ejemplo, estamos viendo tristemente nuestra iglesia católica con eso de las marchas para la adopción de papás que son del mismo género sexual. Es triste porque estoy de acuerdo en ciertos puntos, ¿no?
en ciertos puntos de que pues hay un miedo por desconocimiento. Ajá. Pero también estoy viendo que la religión no está cumpliendo con lo que debería de ser. ¿Y qué es lo que debe ser? Pues acercar a las personas a un tema de interno de poder lidiar consigo mismo. No hablemos más de eso, ¿no? Pero es mi punto de vista. Sí, claro. No, la parte de religión es un poco compleja porque hay muchos puntos de vista y claro, se puede debatir y se puede debatir bien argumentando porque cada quien tiene su creencia que es válida. En cuestiones de temas de respecto al libro, Satán está basado en Cábala, que es una filosofía, una manera de vida, que sí trae contexto y sí trae tema del Antiguo Testamento, sí toca temas y ejemplos como el que tú comentabas de los monjes, de los frailes, pero solamente lo lleva al objetivo. Puedes creer en quien tú quieras, siempre y cuando llegues al punto final. El punto final es encontrar ese Dios que todos tenemos interno, esa luz que todos tenemos interno. ¿Cómo? Trabajando con el adversario, sabiendo dividir en qué momento soy yo, mi centro, mi persona la que está hablando, y en qué momento es el adversario, en qué momento está actuando él, el adversario. Ese Satán, esa oscuridad, el que quiere tener ventaja, el que quiere ganar reconocimiento. Sí, que también este objetivo personal que ahora estás mencionando, el autor lo plantea como un estado de plenitud total. ¿Ajá? Que igual en el camino nunca lo vas a tener porque es una lucha continua entre tu adversario, entre detectar, ahorita lo vamos a platicar, en detectar en qué momentos, en qué circunstancias estamos lidiando con él, porque pues ha vivido con nosotros desde que nacimos y entonces ya estamos muy acostumbrados a él, pero sí te dice que es aspirar a ese estado de plenitud, un estado de plenitud en el que tú puedes realmente como persona estar satisfecho con lo que estás haciendo, a reserva de lo que sea, tanto tema económico, tema personal, tema familiar, los gustos y decisiones que tú tomes, a reserva de eso, sabiendo que estás haciendo lo que realmente te está llevando a esa plenitud que plantea el autor. Encontrar el punto de equilibrio, el punto de en qué momento soy yo y en qué momento es el adversario el que está trabajando. Igual y sueno muy insistente en esa parte, pero es que es real. A veces no nos damos cuenta en qué momento le estamos cediendo el poder a esa parte del impulso, donde eres la causa y no el efecto de la situación. Y por ejemplo, serviría mucho que habláramos de ese punto. ¿Cómo podrías ejemplificarlo? Acerca de esto que tú comentas, de cómo saber en qué momento es el adversario. Lo que yo les decía, te subes al ring y al momento de estar en el ring sabes que hay el adversario, tienes que ver cómo te va a atacar. En situaciones de la vida diaria. Hay una frase que me encanta, antes de hablar hay que escuchar. Entonces cuando estás escuchando a la persona y vas a hablar, tienes que saber si el que va a hablar eres tú, Edna, tu centro, lo que tienes como conocimiento o el impulso, el querer ganar, el querer ser mejor, el quererme bien, el querer ofenderte, el querer lastimarte. Ahí es como, para mí es un ejemplo muy claro del día a día, desde tu centro, desde tu luz, desde tu amor, saber desde qué punto estás respondiendo, si desde que te conoces tú, o cuando le estás dando el poder a aventarte al impulso, a reaccionar por impulso, a reaccionar por lastimarte. Sí, claro. Claro, y por ejemplo hay un ejemplo también que viene dentro del libro en el tema vamos, económico, ¿no? Que también lo ponen como una fábula. En el tema de que hay una persona dos amigos que ambos ponen un negocio, una empresa, les va muy bien y al primer amigo de repente pues las cuentas ya no le salen y acuden a ayuda del segundo amigo pidiéndole que lo apoye para levantar su fábrica de nuevo. Y el segundo amigo le dice, sí, claro que sí, con todo gusto, te doy la mitad de todos mis bienes y de mi empresa para que tú puedas volver a levantarte, ¿no? La ayuda y el primer amigo pues se va para las nubes, genera mucho dinero, se vuelve muy rico, y el segundo amigo, el que había ayudado al primero, resulta que pues se encuentra en una circunstancia muy de aflicción, pierde todo su dinero, y entonces en esa situación acude al primer amigo, al que le había prestado el dinero, y él dice, no, ahorita no tengo, ¿no? Bueno, nuestro equipo de producción nos manda un corte comercial, ahorita venimos con el final de esta historia. Muchísimas gracias.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM Texcoco 2016. Corre, camina o trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre. En Body Factory Texcoco. A las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Queridos amigos, regresamos hablando acerca del libro de Satán con Edna Valladolid. Edna, nos fuimos, estaba platicando la historia. La historia al final de cuentas termina con el hecho de que uno de los amigos no le presta dinero al otro. Los dos fallecen y les pide otra oportunidad porque, bueno, esta parte de pedirle a Dios otra oportunidad acerca de su amigo y su amigo vuelve a estar en las mismas, ¿no? Es una fábula que de verdad a mí me dejó bastantes conocimientos, por lo que te explica el autor después. Ajá. Y entonces aquí pues sí me gustaría hacer una invitación para que los lectores puedan leer el libro y puedan saber qué tipo de descripción da el autor de esta fábula. Sí, herramientas, da muchísimas herramientas. Es un librazo, la verdad que es un librazo que yo recomiendo siempre y que seguiría recomendando. Y en el corte me decías que bueno, que dentro del libro hay una historia, digamos, un ejemplo más sencillo, ¿no? Sí, en el corte platicábamos de que, bueno, hay que hablar algo de la vida real, de lo que se vive cotidianamente, un ejemplo para que la gente también se sienta conectada con el libro. Dentro del libro hay una experiencia, una prueba, como lo llama aquí el libro Satán, son las pruebas y los exámenes que pasamos día con día, cotidiano. Empieza así, se llama la taza de café. Puede que ya conozcas esta escena. Ya estás en una relación y una persona soltera, atractiva del sexo opuesto, te pide que tomes una taza de café con ella. La idea te entusiasma. ¿Es acaso que existe tal cosa como una simple taza de café? Revísate. ¿Qué estás buscando? ¿Qué pasa en tu relación para que estés por ahí con otra persona tomando una simple taza de café? ¿Puedes verme oculto en esta escena?, pregunta Satán. ¿Qué carencia estoy activando en ti? ¿Qué estoy proporcionando además de una taza de café? ¿Qué te hace sentir bien el hecho de que alguien más te invite a salir? No es la cafeína, no es la taza de café, es recibir la atención de otra persona. Ese soy yo, dice Satán. Toma en cuenta lo siguiente, si creas una abertura para mí, entraré y probablemente no te guste el lugar al que te llevaré.
A veces, las decisiones que parecen más inofensivas llevan implícitas consecuencias que cambiarán tu vida. Así que prepárate como corresponde y hazte responsable. Como bien lo dice, no puedes abrir una puerta que no te sientas capacitado para cerrar. Ahí es donde entra Satán. Tú le das la abertura y ahí entra Satán. O que no sabes a dónde te puede llevar, por pequeña que parezca la abertura. Entonces dices, ¿en qué momento está Satán? Todo el día se presenta a cada momento y en cada situación de tu vida. Ahí es donde tú decides, ¿soy yo o es Satán el que se está invocando, el que se está poniendo ante mí? Otro punto que me gustaría, antes de cerrar el tema, Lucifer es otro nombre que se le llama a Satán, como también se le conoce como diablo. Satán en hebreo es el adversario, como lo encontramos en los escritos, traducido es adversario. Lucifer en latín, traducido es el que trae luz. Siempre nos han dicho que es el malo, el diablo, lo feo, lo oscuro, pero si lo traduces es el que trae luz. ¿Qué quiere decir eso? Que si conoces a tu Satán, si conoces a tu oscuridad, vas a traer luz a tu vida, que es tu conocimiento. Que si logras dominar a tu Satán, conocer, si logras, exactamente, conocer. Si logras dominar a tu Satán, vas a tener el conocimiento y el poder de tu persona. Así es. No, padrísimo. Pues estamos a pocos minutos. Tú también nos vienes a hacer una invitación. Nos vienes a hacer una invitación. Y antes, pues si quieres, podemos cerrar el tema del libro. ¿Con qué te gustaría cerrar a ti el tema del libro antes de que nos hagas la invitación? A mí me gustaría cerrar con el punto clave, que es que se vayan con la idea del cuarto oscuro y del cuarto oscuro como la ignorancia y como la luz, el conocimiento. Cada vez que se miren en un cuarto oscuro se van a topar con muchas cosas y no van a saber cómo reaccionar. Cuando tienes el conocimiento sabes cómo reaccionar. Satán nos da todas las herramientas. Satán nos dice en qué momento se presenta en nuestras vidas. A mí es el señor libro. Para mí es el señor libro. Y sobre todo identificar en qué situación, la forma en la que estás respondiendo, ¿no? La parte medular, como ahorita el simple hecho de la taza de café. O sea, ¿realmente es una taza de café? ¿Realmente es la cafeína? ¿Realmente no? ¿Qué estás buscando? ¿Qué situación te está impulsando para que caigas en algo, siendo que tienes una relación, siendo que ya tienes algo? ¿Por qué quieres más? Porque tienes ahí ya un vacío. Exacto. Bueno, a mí me gustaría cerrar, hay muchas frases del libro, muchos apartados que son sensacionales y me gustaría invitarlos a que lean ese libro porque la verdad vale la pena y aun aunque sean afectos o no afectos a ese tema de lo que estamos hablando, les va a dejar en su mente, les va a abrir una puerta de conocimiento a algo que pueden utilizar, ¿no? Que pueden utilizar en la vida diaria y que puede ser que día a día puedan estar ustedes combatiendo a su Satán y al final de cuentas pueden llegar a algo que es lo que promete este libro, ¿no? Que al final de cuentas es amor al 100%. Y yo me gustaría cerrar con una frase, es una parte de una canción, de un poema de Silvio Rodríguez, y dice: el problema no es el tiempo, no es que el tiempo sentencia extravío cuando hay juventudes soñando desvíos. El problema no es darle un hacha al dolor y hacer leña con todo y la palma. El problema vital es el alma. El problema es de resurrección. El problema, Señor, será siempre sembrar amor. Es una parte que me gusta, creo que va muy acorde al tema del libro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es eso, nosotros somos seres de luz que tienen que estar sembrando amor. Tocando el tema de seres de luz, a mí me gustaría cerrar con la parte de la oscuridad no entra en la luz sí entra en la oscuridad. La oscuridad no hay manera que penetre la luz. Sí, exacto, y por ejemplo aquí Silvia lo dice, el tema de resurrección es un tema personal. El tema personal de dónde estás ahorita y qué es lo que quieres hacer. ¿A dónde quieres estar? Dice resucitar a veces. Bueno, Edna, nos va a hacer una invitación. Claro, los quiero invitar a un taller padrísimo que se hará el 5 de noviembre en la Colonia Roma, en Durango 73. Es un trabajo de constelaciones familiares, es una revolución muy grande que se está haciendo. Una constelación familiar equivale a 2 años de terapia, lo que tardas 2 años en estar trabajando semanalmente con una terapeuta 4 veces al mes y así consecutivamente. Una constelación equivale a 2 años de terapia. ¿Qué es constelaciones familiares? Por favor. Porque exactamente, ¿qué es constelaciones familiares? Fácil y práctico para que lo podamos entender todos. Constelación, ¿qué te es una constelación? Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno. Eso es una constelación. Cada planeta tiene su lugar. La Tierra, la Luna, el Sol, los planetas, Júpiter, Venus, Tierra. Si uno de esos planetas se sale de su eje, hay una alteración. Imagínate que el Sol se acercara a nosotros, pues imagínate qué pasará con la humanidad.
o que la Tierra se saliera o que empezara a girar al contrario. Simplemente la luna, si se acerca un poquito más, la marea, exactamente. La marea, cómo subiría y todo ese rollo. En la familia, todos tenemos un lugar. En la familia pertenecemos a una constelación familiar. Papá, mamá, hijos, hermanos, abuelos. Cuando uno de integrante de la familia se sale de su lugar, altera todo el sistema familiar. Alteramos todo el sistema familiar. A veces no nos damos cuenta en qué lugar estamos por el niño herido, por la herida, por el vacío. Tocando una vez más, Satán, ¿qué decía Satán? ¿Qué estás buscando? ¿La atención? ¿Qué es la carencia que tú tienes ahí? Constelaciones familiares nos ayuda a entender esa parte herida que tenemos, a encontrar nuestro verdadero lugar. Porque a veces ocupamos el papel de mamá con nuestros hermanos, de esposo con nuestra mamá, o a veces sufrimos la ausencia de nuestros padres y tenemos el abandono, y la vida viene a través de nuestros padres. Entonces, ¿cómo das vida si no tomas a tus padres? Entonces, constelaciones familiares es una técnica padrísima que está revolucionando, claro, porque pues realmente está adelantando cuántas sesiones de terapia y un entendimiento claro. Viene Siam de Chile, es un maestro con muchísima capacidad y con muchísimo conocimiento respecto al tema, y él lo que viene es a constelar el corazón. Normalmente una constelación familiar es un tema referente a la familia. Accidentes trágicos, mujeres divorciadas o niños que siempre se van a cierta edad, o sea, esas cadenas repetitivas que siempre están en las familias. Eso es constelaciones familiares, un tema central. Siam viene a trabajar el corazón, que le duele a tu corazón, qué herida tiene tu corazón, qué tiene tu corazón. Siam maneja un movimiento que se llama coherencia cardíaca, que es tu conciencia con tu corazón coherente, coherencia cardíaca. Hay que ser coherentes con lo que sentimos, pero desde un corazón maduro, adulto, el que respeta, el corazón que está siempre respetando y dispuesto para amar. No el corazón infantil, el que pide, el que quiere, el que demanda, el que necesito, el que quiero, el que manipula, el que se victimiza. Entonces, ojalá y se dieran la oportunidad. ¿Para quién está abierto? ¿Para quién está abierto? Está abierto para todo el mundo, para gente que quiera hacer un cambio en su vida. Está abierto para los corazones abiertos. Está abierto a personas a partir de los 18 años. Y que realmente quieran trabajar, porque es un enfoque fuerte con tu vida, y es mirar cosas que no eres a veces capaz de reconocer. Constelaciones familiares también se toma para los secretos de familia. Que muchas veces no solamente de reconocer, ¿no? Que también muchas veces ni siquiera sabías. Sí, que no las conoces, o sea, a eso me refiero, son secretos de familia que se guardan por herencia, y va pasando de generación en generación, y no te das cuenta, no eres consciente, no eres claro, y cuando de repente aparece ahí en la mesa, ahí está, trabájalo, vuélvete consciente y trabaja con eso, y hazte cargo de esa parte, pero desde la parte adulta, desde la parte del consciente, desde la persona trabajada y no desde el niño herido. Sí, claro. Sobre todo cuando somos niños, por ejemplo, mi amiga Maru Rodríguez ha tenido 2-3 programas hablando acerca de esto, de los sueños cuando uno es niño, y también de lo importante que es cuando eres niño, esta parte de tomar ciertas direcciones, ¿no? Y sobre todo yo lo veo más como un tema de tomar ciertos acuerdos contigo mismo que te van a dirigir toda tu vida, que te van a hacer que a lo mejor inconscientemente estás tomando un acuerdo, pero que ese acuerdo en determinado momento te va a seguir, y tú lo ves como en el tema de constelaciones familiares, que eso a lo mejor es una herencia de lo que ya ha venido de generación en generación. Es que son patrones. O sea, el niño siempre va a repetir lo que ve en casa, el niño siempre va a aprender lo que ve en casa. El niño no va a tomar de otro lado, de la vecina, de los amigos, del primo, no puede, porque el niño de la casa de lo que ve es lo que toma. Entonces, como lo que comentas que Maru decía, tiene que haber ciertos acuerdos, pues sí, pero si no te lo enseñan, ¿de dónde lo tomas? Lo que ves en casa, lo que hace papá, lo que hace mamá, lo que hacen los abuelos, es lo que tú aprendes. Entonces, qué padrísimo sería que tuviéramos el instructivo para ser padres. Híjole, vendrían generaciones mucho más sanas, vendrían generaciones menos resentidas,
Exacto. Pero por eso existen estas vías donde uno toma la decisión y tiene voluntad de evolucionar, de buscar el crecimiento espiritual, emocional y claro, de la conciencia, ser claros, tener claridad de nuestro camino. Excelente, Edna. ¿Y dónde te podemos localizar? Bueno, pues mi correo es etna-mon@hotmail.com y el celular es 55 39 49 22 94. Se va a crear un grupo en Facebook. En Facebook hay una, de hecho ahorita acaba de salir dentro de la pantalla, ahí viene también el tema de Facebook, donde se va a llevar a cabo la constelación. Así es de Uniciam Creaciones y ahí van a estar todos los datos. Es el 5 de noviembre de este año. Pues Edna, solamente me resta agradecerte. ¿Y con qué te gustaría cerrar la entrevista? Muchísimas gracias, Elias. No, pues con qué me gustaría cerrar, que ojalá y no sea la última vez, que sigan muchas porque hay demasiados temas para poder trabajar, plantear y hacer mucha labor social en ese aspecto. ¿Cómo me gustaría cerrar? Con la misma frase, que se lleven claros que todos tenemos nuestra luz y nuestra oscuridad, que busquemos nuestro equilibrio, que partamos desde nuestro centro y regreso a la parte de la luz entre la oscuridad no puede entrar a la luz. Excelente, Edna. Pues claro que sí, de hecho nos hizo falta platicar creo que el punto medular de este libro, que es el tema del ego y el egoísmo, creo que quisimos enfatizar por ser un tema polémico, como te decía, pero que creo que en otro programa podemos estar platicando. Yo con tanto gusto estoy aquí. ¿No? Sí, con tanto Edna, gusto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Elías. Queridos amigos, los esperamos la próxima semana en una emisión con Mar Rodríguez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego.